Si me preguntaran ustedes por los animales más importantes con relación al hombre, no tendría más remedio que decirles que dentro de los vertebrados no son animales míticos como los leones, los tigres, los grandes ungulados. Son animales modestos, pequeños, humildes. Pertenecen a un orden zoológico que recibe el nombre de los roedores. Son roedores. Les conoce todo el mundo. Ratas, ratones, topillos, lirones. Pequeñas criaturas que se las han arreglado, evolutivamente, sin duda, para adquirir una serie de matices anatómicos y fisiológicos que les han permitido no solamente sobrevivir a la degradación que el hombre ha impuesto al ecosistema terrestre, sino obtener una serie de ventajas incalculables de la acción del hombre sobre la Tierra. Hasta el punto de que hoy se sabe que las pérdidas que los roedores ocasionan a la especie humana son prácticamente incalculables. Pero lo asombroso es que los roedores no son malos en sí. Son animales que indudablemente tienen un imperativo que seguimos todas las especies, que es el de sobrevivir, el de comer y no ser comidos. Nosotros no sabríamos ser parciales en esta película, no sabríamos dedicarnos a decir exclusivamente que hay que combatir a los roedores y que hay que acabar con ellos. Aquí también hay buenos y malos. Yo creo que después de la visión objetiva de estas imágenes, quizá los seguidores de nuestro programa tengan una idea más profunda, con más perspectiva del grupo zoológico que seguramente más interesa al hombre. En la apresurada generalización con que presentamos el primer capítulo de nuestros roedores, hemos omitido deliberadamente al más insólito y hermoso de todos ellos, la ardilla roja o común. Quizá porque el oscuro y muchas veces repugnante aspecto de ratones y de ratas ha desplazado a este hermoso funámbulo de nuestros pinares de la mente del hombre medio cuando piensa en un roedor. También hay roedores hermosísimos, capaces de prosperar en el medio forestal, maravillosamente dotados para la locomoción en el medio arbóreo. En Europa hay dos especies de ardillas, la ardilla roja o común, que está ahora en las pantallas de nuestros televisores, y la ardilla gris, que fue importada de los Estados Unidos y en algunas naciones europeas está desplazando a la ardilla roja. En España, la ardilla común varía de color, desde los tonos más oscuros que tiene en el norte hasta los más claros en las zonas meridionales. Pero no somos nosotros solos, queridos amigos, quienes nos estamos deleitando con la contemplación de la ardilla que en este momento penetra en su nido. Hay también un enemigo, quizá el más eficiente y común de los enemigos de la ardilla en las latitudes centrales y sureñas de la península ibérica. Me refiero a la jineta. En Europa y en el norte de España, el enemigo por antonomasia de la ardilla es la marta. Puede perseguirla también, aunque con menos éxito, el gato montés. En la zona centro, donde esta ardilla duerme tranquilamente en la horquilla alta de un pino, es la jineta el único carnívoro dotado de la suficiente agilidad y velocidad como para intentar dar caza a las ardillas en su medio natural, en las copas de los árboles. Y mientras la ardilla salta de una rama a otra, mientras alimenta
utilizando las extremidades anteriores que están dotadas de 4 dedos y un muñón en el pulgar, mientras el depredador de la cola anillada observa su descenso a tierra, donde buscan piñas, haremos nosotros algunas generalizaciones más sobre esta especie zoológica. Para empezar, diremos que las ardillas están dotadas de un apéndice caudal extraordinariamente piloso, que las sirve sobre todo como balancín y como equilibrador en sus locas carreras y saltos por la bóveda forestal. A veces, como en este caso, las ardillas han perdido parte de la cola, seguramente porque ha quedado entre los dientes o las garras de alguno de sus muchos enemigos. Prefieren las ardillas, como vemos, comer en las seguras copas de los árboles. Se sirven para ello de los clásicos incisivos de los roedores, capaces de romper las piñas, las cortezas o las cáscaras de las avellanas, de las nueces y de otros frutos duros. Tienen las ardillas también unos mechones de pelo característicos en las orejas. Ambos caracteres fanéricos, es decir, llamativos, los pelos de las orejas y de la cola, les vienen muy bien a las ardillas para comunicarse con sus congéneres, cuando les mueven espasmódicamente ante determinadas situaciones ambientales. El rececho o aproximación de la jineta a la ardilla es una de las secuencias más llamativas del mundo animal. Aprovecha el carnívoro en sus saltos, o si quieren, en sus vuelos, los troncos de los pinos para desenfilarse. Pese a su magnífica vista, el roedor no tendrá noticia de que el fantasma se le acerca por las copas de los árboles. Pero, en este caso, las imágenes van a ser mucho más elocuentes que mis palabras. Solo en el último momento ha descendido la jineta al suelo para obligar a la ardilla a trepar por el tronco de un pino determinado. Concretamente en el pino donde el roedor tiene su nido. Pero, afortunadamente para la ardilla, los nidos suelen tener 2 o 3 salidas. La estrategia de la jineta tiene por objeto cercar a su presa en lo alto de un pino solitario del cual no pueda descender sin encontrarse con ella.
golpe contra el suelo ha sido tan duro, queridos amigos, incluso para la jineta, que en este caso ha determinado la salvación de la ardilla. Pero las bellísimas y simpáticas ardillas no siempre son presas. En ocasiones también se sirven de otros animales para vivir a sus expensas. Quizá el más característico de estos espontáneos colaboradores de las ardillas sea el pico picapinos. Comparte este bonito pájaro forestal, también conocido por nosotros, el hábitat de las ardillas en casi toda la geografía ibérica. Magníficos exploradores, capacitados para alimentarse de casi todo lo que hay en el bosque, los pico picapinos recorren el pinar a la búsqueda de materiales alimenticios que después depositan en nidos viejos. Rompen primorosamente las avellanas, las nueces y otros productos vegetales. Se sirven para ello de los llamados yunques en los pinos y son capaces de perforar los troncos más o menos secos y de extraer de ellos, mediante el uso de la lengua, las larvas de los insectos xilófagos. Se van incluso lejos, en los aledaños del bosque, para buscar nueces y avellanas. Son estos pájaros carpinteros lo suficientemente abundantes como para llenar el pinar de ricas despensas absolutamente apetecidas y prospectadas por las ardillas. Puede decirse que la familia de ardillas que tenga la fortuna de encontrar un viejo nido de pájaro carpintero repleto de nueces, avellanas y de larvas, pasará un magnífico invierno. Extraordinariamente activos y trabajadores, los pájaros carpinteros prestan más atención a sus exploraciones constantes en el bosque para buscar nuevas fuentes de comida que a la vigilancia de sus despensas repletas. Y naturalmente, las ardillas se aprovechan de esta peculiaridad de la conducta de los picos picapinos. Difícilmente hubiera podido tener acceso nuestra ardilla común a una nuez que ha nacido en un nogal que puede estar a varios kilómetros del pinar donde ella se encuentra si no hubiera sido transportada por un pájaro carpintero. Y a nosotros, este parasitismo de las ardillas hacia los picapinos nos está permitiendo también ver un paralelismo en su capacidad para romper las cáscaras de los frutos secos. Puede afirmarse, queridos amigos, que aparte de los roedores y de los pájaros carpinteros, pocas criaturas hay en nuestra fauna que cuenten con posibilidades de romper los duros cascos o caparazones de avellanas, nueces, almendras, semillas de cerezas, ciruelas y otros elementos de gran poder alimentario. Resulta evidente que cuando una ardilla descubre la despensa de un pájaro carpintero, comerá
todo cuanto les sea posible antes de abandonar el botín. Y hemos podido descubrir durante nuestras filmaciones que los pobres pájaros carpinteros se quedan como pasmados mientras sus desposeedoras se dedican a meterse en sus nidos para llevarse el tesoro que allí guardan para el invierno. Algunas ardillas son tan corpulentas que difícilmente podrían introducir la cabeza en el fondo del nido del pájaro carpintero. Pero estos inteligentes roedores cuentan siempre con recursos para buscar la posición que les va a permitir servirse de las provisiones de sus buenos amigos. Si se preguntan nuestros seguidores por la razón que impide a los pájaros carpinteros tratar de ahuyentar a las ardillas de las inmediaciones de sus despensas, podríamos decirles que las ardillas son mucho más fuertes que los pájaros y que, si se pusieran a su alcance, no tendrían ningún inconveniente en saltar sobre ellos. De hecho, las ardillas comen muchos huevos y pollos de pajarillos en la primavera y en el verano. Pero las propias ardillas son capaces de organizar también despensas generalmente ubicadas en el suelo, bajo la tierra y la pinocha. Cuando las ardillas rojas tienen la suerte de habitar en nuestros bosques mixtos, donde alternan los pinos con los quejigos y los robles, encuentran una alimentación suplementaria en las bellotas. Estos frutos suelen ser enterrados con frecuencia en el suelo del bosque por las ardillas. Ladrones impenitentes, estos roedores se despojan unos a otros de los tesoros que guardan bajo la pinocha. No resulta tampoco extraordinario que los propios pájaros carpinteros sean capaces de descubrir las despensas de las ardillas y las aligeren a su vez de las bellotas que conservan. Aquí vemos, amigos míos, cómo se protege la ardilla del viento con el amplio abanico de su cola. También puede emplearla en verano como sombrilla, pero no ha pasado inadvertido al azor, que es seguramente el más cualificado de los enemigos de las ardillas, el brillo rojizo de la cola del pequeño roedor. Espera el azor el momento más oportuno para atacar a la ardilla. Y no solamente porque el mamífero es sumamente escurridizo con sus saltos y volteretas, sino porque teme de verdad los incisivos del roedor. Alertada por una sombra en el bosque, la ardilla puede comunicar su inquietud mediante el destello de un movimiento de la cola y su grito de alarma. Y en este caso, amigos, como en tantos otros, el azor
se ha limitado a dar un golpe a la ardilla que le ha ocasionado una voltereta por temor a sus terribles incisivos. Únicamente cuando la rapaz sorprende por la retaguardia o desprevenida a la ardilla, será capaz de aprisionarla y de dar la muerte. Pero del bosque mixto, del pinar del centro de España, pasamos nosotros al hermoso bosque de hoja caediza del norte, al hayedo. En él encontramos otro roedor hermoso, el lirón gris, mucho menos conocido en España que la ardilla, porque únicamente vive en la cornisa cantábrica y en el Pirineo. Es realmente un roedor europeo. Poco más pequeños que las ardillas, los lirones grises se visten también con hermosa pelambre, pero se diferencian fundamentalmente de sus primas más activas en que, mediado el otoño o a principios del invierno, entran en profundo letargo. Antes, limpian perfectamente su pelaje y sus extremidades. Se atiborran hasta el límite de todos los elementos alimenticios que encuentran en su hábitat. Trepan muy bien también los lirones grises, aunque en este momento de su vida sus ojos tienen ya la sombra pesada del sueño. Están muy gordos y semi-aletargados los lirones grises a primeros de noviembre. Mientras un miembro de la pareja sigue devorando las bellotas, los hayucos y otros elementos del bosque, el más dormilón se va a adentrar ya en el viejo nido del pájaro carpintero, que también, en este caso, le va a servir de habitáculo para pasar el invierno. El corte, realizado por nuestros especialistas, nos permite a nosotros contemplar un espectáculo insólito, cómo el lirón gris ha preparado la cama invernal. Pajas, hojarasca, pelos arrancados de su propio cuerpo forman una blanda y confortable yacija. El nido del pájaro carpintero, agrandado por los incisivos del lirón en su parte inferior, constituye un fortín inexpugnable. Fuera sigue atiborrándose el otro miembro de la pareja con los abundantísimos frutos que en el otoño se encuentran en el bosque. Entre tanto, ya se ha dormido profundamente en el nido confortable nuestro lirón gris. El sueño de los lirones en sus seguros apartamentos de invierno dura varias semanas. Es frecuente, no obstante, que en los primeros días se desvelen de tarde en tarde. Contemplan entonces los alrededores de su habitáculo como para percatarse de que es un lugar seguro. Y estos movimientos de los lirones, en una época en que en el bosque el hambre aprieta a los depredadores, pueden ser su propia perdición. La jineta, amigos míos, nuestra conocida jineta, dotada de un olfato exquisito, de un oído que es como un auténtico radar y de una vista que la permite tanto de día como de noche descubrir a sus presas, va a llevarla directamente hacia el escondite del lirón gris. Suelen actuar las jinetas por parejas. De este modo, mientras una actúa en lo alto de los árboles, la otra bloquea el posible descenso de las presas en el suelo. Y aquí podemos nosotros percatarnos de hasta qué punto es fino
y penetrante el olfato de la jineta. El olfato y el oído. Los pabellones auriculares sensibles, nerviosos, tratan de captar cualquier sonido. A todos los efectos parece que la suerte del pequeño lirón está decidida. Pero no podíamos nosotros sospechar que el roedor dispone de un ruido disuasor capaz de hacer desistir de sus proyectos incluso a la feroz jineta. El ronquido disuasor, naturalmente, va unido a la terrible eficacia de los incisivos del lirón. Saben muy bien las jinetas y todos los depredadores que el animal capaz de emitir ese sonido muerde fuerte y peligrosamente. Entre tanto, se nos ha echado encima el invierno. Y en el viejo y mutilado tronco del haya estará ya durmiendo profundamente el duende del bosque, el lirón gris, como una promesa de vida para la próxima primavera.